Marruecos, el Sáhara. Bueno, es que la pregunta sobre todo tiene que ir dirigida hacia el gobierno, porque el gobierno coge y adopta la decisión de forma unilateral después de 47 años, en donde España ha mantenido siempre la misma política. Para otras cosas, el gobierno dice que busca los consensos, como es el tema de la respuesta a la guerra de Ucrania, y sin embargo para esto prácticamente lo hace en secreto, nos tenemos que enterar por Marruecos, no cuenta con los grupos de la oposición y por lo tanto nuestra postura es la misma que llevamos manteniendo desde el pasado mi partido, los liberales ciudadanos, que es respeto a las resoluciones de Naciones Unidas, que lo que imponen es la celebración de un referéndum de autodeterminación, como sucede en todos los pueblos que se encuentran en el proceso de descolonización. Pero es que además España es la potencia administradora, oficialmente o legalmente, del Sáhara Occidental, y el gobierno toma esta posición o toma esta postura sin contar con los grupos parlamentarios, pero también sin contar con el resto de los países que se encuentran implicados en todo este proceso, y muy singularmente con Argelia. Claro, Argelia nos retira al embajador y resulta que en el contrato de compraventa de gas que tenemos con Argelia, que fíjate lo importante que es ahora precisamente el suministro a través de Argelia, porque esto nos hace depender poco de las fuentes de energía rusas y del chantaje de Rusia, nos amenaza con que va a aplicar la cláusula de revisión de precios. Hombre, esto habrá antes que negociarlo de una forma más responsable, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra postura? La primera, en principio, y salvo que el presidente del gobierno, cuya comparecencia hemos pedido y parece que anda a trancas y barrancas, que no quiere venir, porque hoy en la Junta de Portavoces le hemos pedido todos los grupos que viniera mañana ya a explicarse, y sin embargo la presidencia del Congreso no lo ha admitido. Después necesitamos conocer cuáles son las explicaciones que el gobierno de España va a dar sobre esto, con quién lo ha negociado, qué contrapartidas hay, si se comunicó o no se comunicó a Argelia, si está garantizado el suministro de gas con respecto a Argelia, y después de este momento y en función de lo que el gobierno quiera decir, entonces adoptaremos nosotros una posición, porque desde luego lo que resulta francamente bochornoso por hipócrita es lo que acaba de hacer Podemos en la Cámara ahora mismo, que es hablar en favor del pueblo saharaui desde su perspectiva. Bien, pues yo os digo una cosa, en la Junta de Portavoces esta mañana, cuando todos estábamos reclamando que mañana se alterara el orden del día para que viniera Sánchez a comparecer y a explicarnos cuáles son las razones de por qué se ha producido este viraje, este bandazo en nuestra política internacional, Podemos callaba. Vienes aquí a montar el numerito, sacas las banderas del pueblo saharaui, invitas a la tribuna a la gente del pueblo saharaui, pero luego cuando se trata de apoyar de verdad al pueblo saharaui diciendo que mañana venga aquí Sánchez a explicar por qué ha cambiado su política internacional, ay, como estamos dentro del gobierno y se vive muy bien pisando moqueta y ocupando un coche oficial, no, hombre, no, a Sánchez no le vamos a molestar votando en favor de que mañana venga Sánchez a comparecer y a justificar porque ha producido esta alteración, este viraje, este bandazo en materia de política internacional. O sea que hipocresías con este tema, las justas, porque es algo muy, muy, muy importante para España y muy, muy importante para el pueblo saharaui también. Cambiando de tema, acabo de comentar que mañana se va a hablar un poco sobre la ley esta de mascarilla, que no hay mascarilla en interiores. ¿Tú cómo lo ves en un futuro esto? ¿Si lo ves posible o...? Pues yo lo que creo es que viendo cómo está, o sea, abordando el problema desde un punto de vista racional y desde un punto de vista científico, en el nivel de vacunación que estamos en España, hartos como estamos ya de llevar las mascarillas en interiores, teniendo en cuenta que la mayor parte de todos nosotros llevamos toda la pauta de vacunación completa. Yo tengo ya las 3 dosis puestas y si hace falta ponerse una cuarta, pues me la pondré también. Y esto, que además han dicho los científicos que puede afectar a nuestra salud mental, porque efectivamente nos encontramos sujetos a una restricción de nuestra libertad y estamos hartos de que nos regañen, póngase usted la mascarilla si quiere entrar en mi local a beberse una cerveza, y luego lo ridículo que resulta. A mí me resulta muy ridículo ir por la calle sin mascarilla, entro en la puerta de un bar y me la pongo, me siento en la mesa y me la quito, bebo la cerveza, y cuando salgo, el ratito que hay, el trozo que hay entre la mesa donde estoy sentado y la puerta del bar donde me estoy tomando la cerveza, me la pongo, en cuanto salgo a la calle me la quito. Pero bueno, esto de verdad, ¿alguien cree que esto es eficaz para evitar el contagio cuando ya estamos superando la sexta ola de la variante Omicron? Y no parece, dicen los científicos, que haya una séptima ola, o si hay una séptima ola, será una séptima ola muy débil, que ya no provocará nada más que unos síntomas parecidos a los de la gripe, que
¿Por qué el gobierno no nos vota a favor de la iniciativa que llevamos nosotros en el pleno pasado, donde todos los grupos parlamentarios, ninguno apoyó nuestra iniciativa? Pues yo lo digo claramente, porque quiere esperar a que llegue la Semana Santa, y cuando llegue la Semana Santa se presentará como el gobierno paternalista que cuida de los españoles y que nos permite quitarnos las mascarillas en interiores, por un tema de medallas personales y de vender un producto político, en lugar de permitirnos a los españoles que nos beneficiemos ya de quitarnos esta maldita mordaza con la que estamos ya muy hartos. ¿Qué dicen los científicos? Que nos la pongamos en el transporte público y en ciertas aglomeraciones y en los recintos sanitarios. Bueno, pues si la ciencia te está diciendo esto, haz caso a la ciencia y permíteme mayor ámbito de libertad, mayor comodidad cuando entro en un bar o cuando voy a un cine. Como has comentado, ya no tanto bares y cines, ¿crees que también se quitarían en sitios como colegios en los que las aulas son...? Nosotros fuimos los primeros que pedimos que los niños en los patios de los colegios, cuando estaban al aire libre, no tuvieran que llevar las mascarillas. Entonces, yo creo que efectivamente esto tiene que ser así, y que precisamente uno de los sitios donde se podrá quitar en interiores será dentro de las aulas. Solamente añadirte con respecto a lo que sucedió aquí la semana pasada, cuando nosotros llevamos esta iniciativa. No es solamente que los grupos políticos, todos los demás, ninguno, apoyaran nuestra pretensión. Vox se abstuvo y todos los demás votaron en contra. Es que si os veis, en la página web del Congreso están colgados los discursos que se hicieron, es que no se entendían. ¿Por qué? Porque como no tiene fundamento de verdad científico el mantener la obligatoriedad del uso de mascarilla en interior, es muy difícil articular un discurso cuando no está gobernado por la razón, sino solamente por un criterio político. Y entre todos ellos, desde luego, destacó el del Partido Popular, que fue lamentable. O sea, no entendimos nada de lo que dijo Ana Pastor cuando se subió a la tribuna, y yo quiero preguntarle a Ana Pastor si el Partido Popular es el de Feijóo, que dice que hay que mantener el uso obligatorio de las mascarillas, o es el de Ayuso y su consejero de Sanidad, Escudero, que dice que hay que quitar ya las mascarillas en el interior. Que se pongan de acuerdo y que sean coherentes, porque si no los españoles no sabrán a qué atenerse con el Partido Popular. Vale, yo cambiando de tema, respecto a las medidas sanitarias, quería hacerte una pregunta, y es que ¿cómo veis vosotros, cuál es vuestra línea política sobre el tema de la inflación y la subida de precios que estamos viendo, como el combustible, el gas, la electricidad? Pues mira, la semana pasada tuvimos una reunión paripé, una reunión teatro, con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y con la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, aquí enfrente, en el número 36 de la carrera de San Jerónimo, que es donde tiene el gobierno ahí unas dependencias, y porque el gobierno había planteado, derivado de la cumbre de presidentes autonómicos de La Palma, la bajada de impuestos con respecto a los combustibles, etcétera. Bien, ya se ha desdicho, esto es lo típico del Partido Socialista, que un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria, y parece que no pasa absolutamente nada. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que nosotros a esa reunión fuimos con un papel de 5 folios en donde concretábamos las medidas concretas que el Consejo de Ministros podía adoptar, el siguiente Consejo de Ministros, para que la gente no sufriera en sus bolsillos el problema de la inflación, el problema de subida de la cesta de la compra al llenar el carrito del supermercado, el problema de la subida de los combustibles al llenar los depósitos de los coches y las motos, el problema de la subida de la factura eléctrica a la hora de tener que pagar esta factura, ya no solamente en los hogares, sino además también en los negocios que dependen mucho de la electricidad, como pueden ser los bares o determinados tipos de espectáculos. Bueno, pues el gobierno parece que solo por venir de nosotros no acepta estas medidas. Le planteamos medidas a corto plazo y a medio plazo. Las de corto plazo: ajuste de la tarifa del IRPF a la inflación. ¿Por qué? Porque estamos pagando más impuestos como consecuencia precisamente de la inflación, y la agencia tributaria está recaudando más. Bajada de los impuestos que gravan los combustibles. Otros países de nuestro entorno ya lo han aceptado, ya lo han adoptado: Bélgica, Alemania, Irlanda, Polonia y Francia. Y sin embargo resulta que España dice que hay que esperar a que se celebren los consejos europeos. Pues a lo mejor cuando llegue el Consejo Europeo ya tenemos un montón de negocios cerrados y un montón de familias que han tenido que sacrificarse pagando estos precios excesivos, y el mantenimiento del IVA reducido durante todo el ejercicio 2022, tal como está ahora, para que no suba más el precio de la electricidad. Pero sobre todo medidas a medio plazo. Una mesa de la energía donde nos pongamos de acuerdo, sobre todo para alargar la vida útil de las centrales nucleares. Este fin de semana Bélgica lo ha decidido. Bélgica ha dicho que se alarga la vida de las centrales nucleares 10 años más. ¿Por qué? Porque es una energía muy barata,
que es el 20% del mix eléctrico, y que tendríamos que ser capaces que llegara al 30% para que esto sí de verdad abaratara la factura de la luz, modernizando las centrales nucleares. La reforma del precio voluntario del pequeño consumidor con respecto a la factura eléctrica, la reforma de la tarifa TUR, tarifa de último recurso del gas natural, el desacople del sistema de fijación de precios, del sistema marginalista del precio del gas, que está subiendo muchísimo. Hemos planteado un montón de medidas, un plan nacional hídrico para aprovechar bien los pantanos, que son una forma limpia, además de almacenar energía y poder utilizarla cuando nos interese, sin necesidad de que haya viento, sin necesidad de que haga sol, como ocurre con la fotovoltaica o con la eólica. Como veis, nosotros hacemos nuestros deberes, consultamos con expertos, presentamos papeles, trabajamos, que para eso nos pagan los españoles el sueldo, somos el único grupo parlamentario que ha llevado ese papel al gobierno, y el gobierno, pues fíjate, Teresa Rivera miró por encima el papel y me dijo, de nucleares nada. Bueno, pues ya estamos con esa izquierda rancia y anticuada de los años 70 que decía nucleares no, nucleares no, nucleares no, cuando ahora resulta que la Unión Europea ha dicho que nucleares sí se puede, de acuerdo con la nueva, se llama taxonomía energética, y ha calificado la energía nuclear como una energía limpia, como una energía utilizable, como una energía verde en este periodo de transición energética en el que todavía no somos capaces de generar la práctica totalidad de la energía a través de las energías renovables. Yo te iba a preguntar sobre estas manifestaciones que está habiendo sobre la gente que vive en entornos rurales. Pero supongo que tu respuesta va a ser bastante similar, porque las causas en cierto punto vienen por ahí. Sí. Pero claro, es un tema también muy importante porque es nuestra comida, al fin y al cabo. Claro. Hay muchísima población en unos entornos rurales. Sí. Y estuve el domingo en la manifestación del sector primario, es decir, del mundo agrícola, ganadero, de los criadores, de los pescadores, y con problema que efectivamente, como anticipas en tu pregunta, es común con respecto al de los transportistas, que fíjate tú las soluciones que adopta el gobierno, que les pone ayer 500 millones encima de la mesa, pero no especifica cómo va a aplicar y cuál va a ser la gestión, no establece hechos concretos, sino palabras huecas y promesas vacías, que lo que ha conseguido es que se sumen a la huelga de transportistas todavía más transportistas. O sea, este es un gobierno verdaderamente negligente e ineficaz en cuanto se trata de resolver problemas. Coinciden, sí, efectivamente, algunos de los problemas de los que hemos estado hablando coinciden con los problemas de la energía, de los combustibles y de la inflación, pero además tiene problemas concretos. Y en este sentido hay que decir, fíjate, primero, los costes de producción del sector primario se han encarecido en un 30%. El precio de los fertilizantes con respecto a la agricultura se ha triplicado. La ley de la cadena alimentaria no funciona, no se ejecuta. Nosotros ya lo denunciamos en su día y dijimos que era una ley bastante imperfecta, pero ahora con la crisis, desde luego, se ha puesto de manifiesto de una manera muy clara. Y el gobierno, con todos estos problemas, por ejemplo, que me preguntabas tú antes, el de la inflación, que empezó en octubre del año pasado, el de los precios de la electricidad, que empezó en septiembre del año pasado, y nosotros ya planteamos soluciones, dice que todo el problema es Putin, es la invasión de Putin de Ucrania. Que no nos tome por idiotas, por favor, porque hay otros problemas que vienen de antes y que ya pudo hacer cosas que no hizo, con lo cual ahora estamos en una peor situación para resolver estos problemas. Pues fíjate, con respecto al campo, nosotros hemos planteado, además de todas las medidas que he indicado con anterioridad, también hemos planteado que pueda haber una flexibilización de la potencia eléctrica contratada por las explotaciones agropecuarias, de forma que puedan cambiarlo sin coste a medida que gasten más o gasten menos electricidad en materia de kilovatios contratados. Hemos planteado también, en segundo lugar, un plan muy ambicioso en relación con la despoblación, para establecer medidas fiscales de incentivo exprofeso para que las empresas en el impuesto de sociedades con deducciones se puedan instalar en zonas despobladas y el mundo rural de esa forma reviva, y también los jóvenes y también las familias agricultoras tengan deducciones importantes en el impuesto de renta de personas físicas. La única ley que existe ahora mismo, y es muy incompleta porque es de una comunidad autónoma, es de una comunidad autónoma donde gobierna el Partido Socialista, que es la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en una ley que Ciudadanos ha apoyado
aprobado, porque la relación de medidas que contiene es una relación de medidas muy de ciudadanos, muy de lo que nosotros apoyamos y promovemos. Pero luego además, por ejemplo, fíjate, en Europa, que esta es una de las cosas que hace Ciudadanos siempre, que actúa como un ejército, digamos, en los distintos lugares donde está, en los municipios, en las comunidades autónomas, en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en Europa. En Europa se plantea una estrategia que se llama la granja en la mesa. Bueno, pues esta estrategia que se llama la granja en la mesa, que apoya el Partido Socialista y que nosotros hemos votado en contra, supone, por si fuera poco el encarecimiento de los costes, un 15% más de encarecimiento de costes. Ministro, esto no, de encarecimiento de costes. Claro, nosotros hemos votado en contra. El Partido Socialista apoya este encarecimiento de costes y ya, ¿por qué no hablar de Podemos, que dice que la carne que nosotros exportamos es de mala calidad, o de Yolanda Díaz, que ayer o anteayer dice que está en contra de la bajada de impuestos, con la que está cayendo en España? Y la cantidad de gastos que están haciendo las familias, los pequeños y medianos empresarios, los agricultores, los transportistas, los autónomos, todos, al final, todos los sectores de España, dice Podemos que hay que subir los impuestos. Es un auténtico disparate y es absolutamente contrario a todo lo que están haciendo todos los países de nuestro entorno. Muchas gracias. Muchas gracias, Mundo. Oye, me habéis dado turra, me habéis dado ahí, tú, profesionales. Muy bien, muy bien.